Hoy es un día muy importante en nuestro Rincón de los Santos, tal como lo prometí en la introducción. Hoy servimos la primera taza de esta trilogía especial. Vamos a viajar al siglo XVI, a la antigua Castilla en España. Vamos a conocer a la mujer que inició todo este linaje espiritual. Pero antes quiero pedirles un favor. Borren de su mente la imagen de la monja sumisa, de mirada baja y de manos quietas, porque la mujer de la que vamos a hablar hoy era una fuerza sobrenatural. Hablamos de Teresa de Cepeda y Ahumada, la Santa Teresa de Jesús, la andariega, una mujer que en un mundo gobernado absolutamente por hombres, tuvo la valentía de reformar la iglesia, enfrentarse a la Inquisición, fundar 17 conventos y escribir las obras más profundas sobre el alma humana. Preparen su café y pónganse cómodos porque vamos a descubrir por qué esta mujer es la primera doctora de la iglesia y cómo una monja de clausura terminó cambiando al mundo. ¡Comenzamos! Esto es Cafeando con tu Santo. Para poder comprender a Teresa, primero debemos entender su humanidad. No nació siendo santa y su vida no empezó en la pobreza. Nació en 1515 en Ávila y hay un dato fundamental. Provenía de una familia noble y muy adinerada. Su padre, don Alonso, era un hombre influyente y Teresa era su hija predilecta, la niña de sus ojos. De niña, era extremadamente curiosa y audaz, tanto que a los 7 años de edad convenció a su hermano Rodrigo, imagínense eso, para escapar a tierra de moros a que les cortaran la cabeza para ver a Dios. Ella ya tenía la ilusión de ver cara a cara, frente a Dios. Afortunadamente, su tío los interceptó, los detuvo y no pudieron pasar las murallas, así que los regresó a su casa. De joven, Teresa no era la religiosa austera que imaginamos. Era hermosa, encantadora, simpática, tenía mucho gusto, mucha clase, tenía una conversación que atrapaba a cualquiera. Le gustaba arreglarse, usar joyas, perfumes costosos, lucir mejores vestidos que el dinero de su padre podría comprar. Sin embargo, en su interior algo decía que esa vida era vanidad, que esa vida no le llenaba. Ella seguía sintiendo un vacío muy grande dentro de ella. Y sí, se daba cuenta que esa vanidad no le estaba acercando a Dios. Cuando Teresa sintió la llamada de vocación religiosa, se encontró con el primer obstáculo, ese muro infranqueable. Su padre se negó rotundamente. Don Alonso no quería perder a su hija preferida, ni que renunciase a su estatus social para encerrarse en un convento. Era impensable para don Alonso. ¿Y qué hizo ella? Fiel a ese carácter decidido, inquebrantable, que la marcaría para siempre, no esperó el permiso. Una madrugada, antes del amanecer, huyó de su casa. Sí, se fue a escondidas. Ella misma confesaría después que al cruzar el umbral de su puerta y dejar atrás a su pobre padre, sintió un dolor tan agudo como si le arrancaran los huesos. ¡Ay, qué fuerte! Fue su primer gran sacrificio, dejar el amor terrenal por el amor divino. Su padre terminó aceptándolo y Teresa ingresó en el convento de la Encarnación. Pero aquí viene lo interesante. En aquella época, la vida en el convento no era como la imaginamos ahora. Muchos monasterios seguían lo que se llama la regla mitigada. El convento de Teresa era casi una pequeña ciudad. La realidad es que se vivía con muchas comodidades, especialmente si tenías dinero, ¿no? Podías tener tus lujitos. Y ella los tenía porque ella tenía el dinerito.
Teresa tenía una celda, imagínensela, como un departamento de lujo. Tenía su propia cocina, su propia servidumbre. Recibía visitas constantes en el locutorio. Se organizaban tremendas fiestas y pasaba horas y horas conversando y socializando con la gente de la ciudad. Teresa vivió así casi 20 años. Ella misma diría después que llevaba una vida arrastrada, dividida entre Dios y el mundo. Rezaba, sí, pero estaba cómoda, tenía demasiadas comodidades y la comodidad es muchas veces el gran enemigo de la santidad. Imagínense lo que ella ya sentía por ese llamado, o sea, ese llamado ya, la fiesta y la oración ya no estaban haciendo un equilibrio, ¿no? La fiesta y la oración ya estaban chocando uno con otro. Pero a los 39 años, al contemplar una imagen del Ecce Homo, un Cristo muy llagado, Teresa se rompió por dentro. Lloró al ver lo poco que amaba a quien tanto sufrió por ella. Y entonces, impulsada por esas visiones y un fuego interior, concibió una idea revolucionaria, la reforma. Quiso volver a la pobreza radical, fundar conventos pequeños sin clases sociales, dedicados solo a la oración. Para simbolizarlo, se quitó los zapatos finos y se puso unas sandalias de cáñamo. Así nacieron las Carmelitas Descalzas. Esto desató una tormenta. Ya lo pueden imaginar. Fue Felipe Sega, el nuncio del Papa de aquella época, quien la llamó despectivamente fémina, inquieta y andariega. ¿Por qué andariega? Porque para la mentalidad de entonces, una buena monja debía estar quieta en su celda, orando, punto, sin hacer otra cosa. Pero Teresa desafió todo eso. Recorrió más de 6,000 kilómetros por los caminos de toda España, a pie o en carretas incomodísimas, fundando conventos. No paraba nunca. Lo que empezó como un insulto para mandarla a callar, hoy es un título de honor, la que anduvo caminos para Dios. Y en esos viajes pasaba de todo. Hay una anécdota famosa que retrata perfectamente su relación con Dios. Se las quiero contar porque cuando yo la escuché no paraba de reír por esta relación que nos dejaba ver que de cercanía con Dios. Cuentan que un día iba cruzando un río crecido. La carreta se volcó y ella cayó al agua helada y llena de lodo. Empapada y temblando de frío, miró al cielo y se quejó con Jesús. Señor, después de tantos trabajos, encima me haces esto. Y en su oración escuchó que Jesús le respondía: Teresa, así trato yo a mis amigos. ¿Saben qué le contestó ella? Le dijo: pues con razón tienes muy pocos. A mí me dio mucha risa porque es como que mucha confiancita con Jesús, ¿no? Esa era la confianza que le tenía. Le hablaba con un amor tan real, auténtico, que se permitía hasta hacerle reclamos al propio Jesús. Pero hubo algo más grave que el lodo y los insultos. La Inquisición puso sus ojos en ella. Híjole, esto sí no da risa, ¿eh? Ojo aquí con esto. En el siglo XVI, que una mujer escribiera sobre teología, tuviera visiones y pretendiera enseñar a los hombres era peligrosísimo. Podía ser acusada de herejía o de estar endemoniada. Teresa sabía que sus escritos eran revisados con lupa, así, muy a detalle. Sabía que si daba
un paso en falso podía terminar en la cárcel o incluso en la hoguera. ¡Uy, qué miedo! Vivió años bajo esa sombra, pero su obediencia y su amor a la verdad desarmaron a jueces. Fue una valiente en el sentido más literal de la palabra. Y en este camino encontró a su gran aliado, un fraile joven y pequeñito, San Juan de la Cruz, que juntos extendieron la reforma. Se convirtieron en amigos inseparables, tenían mismos objetivos e ideales. Teresa no solo fue valiente, fue sabia. Por eso el Papa Pablo VI la nombró la primera mujer doctora de la Iglesia. Su libro El Castillo Interior es la mejor guía que existe para entender nuestra propia alma. Aquí me gustaría hacer un paréntesis que les va a ayudar muchísimo si sufren de ansiedad o le dan muchas vueltas a las cosas. Teresa fue una psicóloga adelantada a su tiempo. Ella llamaba a la imaginación descontrolada la loca de la casa. Ella entendía que nuestra mente crea escenarios catastróficos que no existen y nos roban la paz. Su consejo era simple y brillante: no discutas con la loca. Tu imaginación, no te pelees con tus pensamientos, simplemente déjalos hablar solos, no les des importancia y tú vuelve suavemente al centro de tu castillo interior, donde Dios te espera en silencio. ¡Qué gran consejo de salud mental del siglo XVI para nuestros días de hoy! Díganme si no estaba adelantada, no por nada es una doctora. Bueno, pero lo que más amo de ella es su equilibrio. No era una fanática, de hecho. Hay una anécdota que me fascina y que resume su genialidad. Cuentan que un día la vieron comiendo una perdiz, un plato lujoso de esa época, y lo hacía con mucho gusto. Se chupaba y se saboreaba todo lo que comía. Alguien la criticó, escandalizado por no estar haciendo penitencia. Ella respondió con una sonrisa y una frase lapidaria: miren, cuando perdis, perdis, y cuando penitencia, penitencia. Es decir, cuando Dios te da un regalo, disfrútalo con gratitud. Y cuando te toca sacrificio, hazlo con entrega. Nada de caras largas ni culpas falsas. Haz lo que tengas que hacer en el momento que te toca hacerlo. Así de fácil. La verdad es que sí, suena fácil. Vamos a ver si lo podemos poner a prueba y practicarlo, ¿verdad? Después de todo esto que hemos ido hablando de la historia de Santa Teresa de Ávila, ¿qué nos dice al día de hoy? Les dejo aquí 4 consejos de oro. 1. Dios está en lo cotidiano. Entender que Dios anda entre los pucheros. No necesitas irte a una montaña. Dios está en tu oficina, lavando platos, tendiendo camas, barriendo pisos. Está en todos lados. ¡Háblale! 2. La alegría. Un santo triste es un triste santo. La fe debe darse con alegría. Vamos a ponernos las pilas, a estar felices. 3. La determinada determinación. No pares hasta llegar a la meta. Pase lo que pase, murmure quien murmure. Si ya te fijaste un objetivo, a por ello, aunque tienes todo, tienes a Dios contigo y de tu lado. 4. La humildad real. Y este consejo es vital para tu autoestima. Teresa decía, humildad es andar en verdad. A veces creemos que ser humilde es sentirse basura o menos que los demás. No, señores, la santa nos enseña que la humildad es reconocer la verdad de quién eres. Una persona llena de defectos, sí, pero también llena de talentos maravillosos que Dios te dio. Reconocer tus virtudes no es soberbia, es gratitud. Así que camina con la cabeza en alto
sabiendo que eres amado por Dios. ¡Qué hermoso! Y por supuesto, llévense siempre en su corazón su famoso poema, que es un bálsamo. Escuchen, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Y así, entre fundaciones, caminos llenos de barro, éxtasis, pérdices, llegamos al final de su viaje. Estamos en el 1582. Teresa tiene 67 años, que en aquella época era una edad muy avanzada. Está enferma, su cuerpo ya no responde, está agotada de tanto andar la andariega. Llega al convento de Alba de Tormes en octubre. Se sabe que es el final. Se acuesta en su lecho humilde, rodeada de sus hijas espirituales, y aquí es donde vemos la grandeza de su alma. No hubo miedo, no hubo angustia, hubo una emoción de enamorada. Cuentan las crónicas que se incorporó con las últimas fuerzas que le quedaban y exclamó con una ternura infinita: «Hora es ya, esposo mío, de que nos veamos». Llevaba toda la vida esperando este encuentro. Y antes de dar el último suspiro, dijo una frase que cerró la boca de todos aquellos inquisidores que duraron de ella. Dijo con paz absoluta: «Al fin muero, hija de la Iglesia». El 4 de octubre de 1582, Teresa cerró los ojos al mundo para abrirlos ante Dios. Cuentan que en ese momento un árbol seco que había en el patio del convento floreció, inexplicablemente fuera de temporada. ¡Qué mujer! ¡Qué historia! Teresa de Ávila nos enseña que se puede tener los pies en la tierra y el corazón en el cielo. Pero la historia de la trilogía apenas comienza. El espíritu de Teresa viajó en el tiempo hasta Francia. Siglos después, una niña leerá esta vida épica y pensaría: yo también quiero ser santa, pero soy muy pequeñita para estas batallas. En el próximo capítulo descubriremos el atajo al cielo. Hablaremos de Santa Teresita del Niño Jesús y su pequeña vía. Sí, la gran Teresa nos desafía con su fuerza. La pequeña Teresita nos va a consolar con su ternura. No se lo pueden perder. Yo soy Corina Sánchez y esto fue Cafeando con tu Santo. Que tengan una excelente semana y como siempre, aquí nos vemos el próximo capítulo en El Rincón de los Santos. ¡Salud!